Hola a todos, vaya por delante que esto no es un vídeo con el que yo quiera generar polémica, ni es un vídeo que yo esté realizando contra nadie. Es un vídeo que, bueno, resulta de la petición que algunos me habéis hecho de que mire de subir las respuestas al examen del sábado, cosa que evidentemente en tan poco tiempo no me ha dado tiempo y me comprometo a realizar a lo largo de esta semana, seguramente a finales de semana. Pero más allá de eso, también me habéis pedido, muchos me habéis pedido una valoración sobre lo que ocurrió el sábado, sobre el examen que se planteó por la agencia tributaria en el segundo ejercicio de agentes de Hacienda. Y de hecho, bueno, he hablado con algunos de mis alumnos y es evidente pues que la gente pues no está contenta. Entonces, ya digo, no tengo ánimo destructivo, no tengo ánimo de revancha, no tengo ánimo de generar ningún tipo de polémica. Pero más allá de eso, lo que sí que puedo hacer es que desde mi visión como preparador, pues dar mi opinión sobre lo que pasó el sábado. Y mi opinión es la que tenéis en pantalla. Es que ha habido un error en mi opinión grave, por parte del tribunal al plantear un examen como el que se planteó el sábado. Y ya digo, este vídeo lo hago con ánimo constructivo, con espíritu constructivo y espero, bueno, pues plantear y compartir con vosotros algunos datos, o concretamente un dato muy relevante que creo que es palmario y que espero que invite a la reflexión tanto a la agencia tributaria por un lado, como incluso a los opositores y a los preparadores de opositores por otro, ¿no? Porque después de todo tampoco creo en las teorías conspiranoicas, ni en que haya manos negras, ni en que haya historias raras por parte de la administración tributaria. Simplemente en la administración tributaria y concretamente en el tribunal, pues hay personas y yo, bueno, en la medida en que hay personas, pues las personas se equivocan, toman decisiones y esas decisiones a veces, pues resultan equivocadas. Y en este caso podemos decir que han resultado equivocadas de una manera objetiva. Es decir, mirad, voy a compartir con vosotros un dato, como bien sabéis muchos. Yo he publicado un libro, digamos, con la resolución de los últimos exámenes desde el año 2017, lo cual a mí, bueno, pues me ha permitido pues atesorar un cierto conocimiento sobre las dinámicas y sobre el tipo de ejercicios que se solían plantear por la agencia tributaria en el segundo ejercicio de agentes, ¿verdad? Y bueno, he hecho, teniendo en cuenta que tengo todos los ejercicios, los tengo en Word, he hecho un análisis de la extensión de estos ejercicios, de los enunciados y las preguntas del segundo ejercicio de agentes, pues desde la oferta de empleo público del año 17. Para no extenderme demasiado, he hecho el análisis solo en los exámenes de turno libre. Y como podéis ver, lo que he hecho ha sido contar, con Word, contar el número de palabras que aparecía en esos exámenes. Quitando el año 17, en el que el examen del año 17 tiene 3.900 palabras, el resto de ejercicios, el resto de años, digamos, los ejercicios han tenido menos de 3.000 palabras, cada uno de ellos, y en algunos casos menos incluso de 2.500, 2.451, 2.317 palabras, ¿vale? Menos el año pasado. El año pasado se planteó un ejercicio que ya generó cierta polémica, en el que de alguna manera pues se modificó la extensión y nos fuimos a 6.000 palabras de examen, teniendo en cuenta, eso sí, de que de las 6.000 palabras, bueno, que el incremento, el doblar la extensión del examen de alguna manera estaba compensada porque había 9 preguntas de 30 que eran tipo test. Y en mi opinión, aquello ya fue un error, porque aquel examen ya era excesivamente largo, es decir, las preguntas tipo test no compensaban un incremento tan bestial de la extensión del examen. ¿Dónde hemos ido a parar este año? Y aquí es donde creo que es evidente que existe un error, y vuelvo a decir que yo no creo que haya mala fe, porque si hubiera mala fe las cosas se hacen de otra manera. Esto es palmario, esto es evidente, lo que os voy a enseñar. Este año nos hemos ido a un examen en el que todas las preguntas eran de desarrollo, ya no habían preguntas tipo test, en las que se ha repetido la extensión del examen del año pasado, que por otro lado dobla o más que duplica lo que históricamente, lo que tradicionalmente había venido siendo el segundo ejercicio de agentes. Y esto en sí, es un hecho objetivo. Entonces, a no ser que alguno de vosotros vuelva a hacer los números, los rehaga y me demuestre que me estoy equivocando, es una prueba objetiva
de que aquí se ha cometido un error en mi opinión, un error grave, porque esto, de alguna manera, lo que hace es invalidar el ejercicio que se ha planteado desde la perspectiva de valorar lo que es el conocimiento de los opositores en función del tipo de ejercicio que se venía planteando y en función, digamos, pues ya digo, de valorar su conocimiento del temario. Entonces, ya digo, es un dato objetivo, es un dato poco opinable, es un dato que desde mi punto de vista lo único que hace, pues es eso, es confirmar que aquí alguien se ha equivocado. Yo creo que aquí alguien del tribunal, o los miembros del tribunal, cogieron como referencia el examen del año pasado pensando que era válido, no tuvieron en cuenta que había 9 preguntas tipo test y fundamentalmente lo que han planteado es un examen de la extensión del año pasado sin tener en cuenta que ese examen ya era excesivamente extenso y que además había 9 preguntas tipo test. Grave error de la agencia tributaria, grave error del tribunal encargado o competente o responsable de este proceso selectivo. Y es como yo lo veo, y ya digo, no quiero hacer leña del árbol caído, no quiero que esto suene a una crítica, digamos, destructiva absolutamente contra nadie, es solo constatar que objetivamente este examen, por lo que a mí respecta, ya no estaba bien planteado. Pero es que aparte de eso, bueno, aparte de la extensión en términos objetivos, hay otro problema que a mí también me hace pensar que no sé hasta qué punto por parte del tribunal había realmente control sobre lo que supone hacer un ejercicio de este estilo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque tradicionalmente este tipo de ejercicios venían trayendo, pues bueno, normalmente eran 3 supuestos, 3 enunciados con 10 preguntas por enunciado. Tenéis que pensar que alguno de los enunciados del sábado era tan extenso o incluso más que los que normalmente se ponían en el modelo, digamos, de examen tradicional. Es decir, allí donde había solo 3 enunciados, el sábado pusieron 10, alguno de los cuales era de la extensión de los que habían cuando solo había 3. Complicado. Pero es que aparte de eso luego, las preguntas, sí que es verdad de que tradicionalmente se han planteado diversas preguntas, se ha aprovechado un apartado para plantear diferentes preguntas, pero normalmente eran preguntas que estaban relacionadas, es decir, si yo te pregunto una cosa, sigo preguntándote de esa cosa y planteo la pregunta, planteo el apartado, pues en 2 preguntas diferentes. Eso normalmente pasaba, y pasaba evidentemente no en todos los apartados, sino solo en algunos. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado este sábado? Pues que la gran mayoría de las preguntas eran multipregunta, como la que tenéis en pantalla. Y además se daba el caso de que en un mismo apartado, en una misma pregunta, te podrían plantear diferentes cuestiones, algunas de las cuales no estaban ni siquiera relacionadas entre ellas. Fijaros, por ejemplo, la que tenéis en pantalla, pregunta 7, te piden indicar dónde se encuentra el domicilio fiscal de la entidad y las razones que lo justifican, si no recuerdo mal. Todavía no he podido leerme el examen con profundidad y para poder plantear las respuestas al mismo, cosa que ya digo, que me comprometo a hacer en breve, pero bueno, se trataba de una empresa que tenía la sede social o el domicilio social lo tenía en Madrid y tenía pues su mayor valor de inmovilizado en Córdoba, y entonces la pregunta tenías que justificar que efectivamente en función de la aplicación de la Ley General Tributaria, artículo 48, pues en el caso, digamos, de personas jurídicas, pues bueno, en función de los criterios que ahí se establecen, la administración tributaria podía considerar que el domicilio fiscal pues estaba en Córdoba y no en Madrid. Si no recuerdo mal el supuesto, pero iba por aquí. Es una buena pregunta, es una pregunta de examen, es una pregunta correcta, es una pregunta de una dificultad, si queréis, baja, no tiene mayor tema. Ahora bien, ¿dónde está el problema? El problema está en que cuando me juntas esa pregunta con las 3 siguientes que tenéis en pantalla, indicar cuáles son los libros obligatorios que debe llevar la entidad en materia del impuesto de sociedades y en materia del impuesto sobre el valor añadido, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el domicilio fiscal, pero es que además no nos quedamos ahí. Señale cuál es el plazo establecido por la normativa tributaria en relación con la presentación e ingreso de los plazos fraccionados correspondientes al impuesto sobre sociedades del ejercicio 24. Ojo, seguimos avanzando. Y finalmente, indicar la cuantía del primer pago fraccionado calculado con las 2 opciones previstas en la normativa tributaria. Esto nos lleva al artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, apartados 2 y 3. Esto es una broma. Esta pregunta es una broma. Lo siento, pero esto no se entiende. Es muy difícil justificar que esto realmente sea una pregunta seria. Es decir, si os he dicho
que la primera cuestión que nos plantea es sencillita, es facilita, hombre, yo os diría que el conjunto, digamos, de la pregunta tal como está planteada con las 4 cuestiones, teniendo en cuenta que de media tienes entre 4 y 5 minutos para responder este tipo de cuestiones, teniendo en cuenta que en esos 4 o 5 minutos tienes que leer el enunciado, se me antoja imposible, tal cual os lo digo. Es decir, este es el problema de este examen, es decir, es un problema de extensión, es un problema en el que es extensión en términos objetivos, en términos cuantitativos, 6.000 palabras cuando tradicionalmente estábamos por debajo de 3.000 para exámenes en los que había que desarrollar todas las cuestiones y todo lo que nos planteaban, dejando aparte, digamos, el experimento del año pasado de las preguntas tipo test. Es decir, pues ya digo, es demasiado extenso, un examen demasiado extenso en términos objetivos, en términos cuantitativos, pero también en términos cualitativos, porque si por cada pregunta, y esta no es de las peores, si por cada pregunta me replanteas diferentes cuestiones, aquí como mínimo fijaros que es rápido ver, es fácil ver que hay 4 preguntas, pero por lo que yo he podido ver, hay cuestiones que se plantean, muchas veces te las plantean en la misma frase te están planteando 3 cuestiones diferentes. Dígame esto otro, y además añada pues las circunstancias bajo las cuales o las consecuencias de. Cuidado, complicado, difícil. Entonces, ya digo, y no quiero ser destructivo, no lo hago con ánimo de ir en contra absolutamente de nadie. Es una reflexión que hago, es algo objetivo, es algo que todo el mundo tiene que ver. Y ya digo, y voy a acabar haciendo una reflexión que quiero compartir con vosotros de cara a la agencia tributaria y también de cara a los propios opositores y de cara a los propios preparadores, digamos, que estamos preparando, que estamos ayudando a la gente a preparar esta oposición. Finalmente, solo hablando antes de hacer esas reflexiones, en cuanto a la dificultad del examen, he leído por ahí en Telegram o en algún foro que por lo demás el examen era sencillo, era fácil. Mirad, en mi opinión el examen no era fácil. El examen tenía una complejidad o un nivel de dificultad normal. No más difícil de lo medio o de la media de los últimos años, pero tampoco más fácil. Había preguntas, había supuestos que por otro lado personalmente considero que estaban bien planteados, que tenían su miga, que tenían su profundidad. Había el supuesto, por ejemplo, el supuesto de representación me ha gustado mucho, cómo lo plantearon. Me ha gustado, no sé en qué miembro del tribunal se encargó del mismo, pero no es un supuesto al uso y en ese sentido me pareció interesante. También hay otro supuesto relacionado con las sanciones, del 191, que también me pareció interesante cómo lo plantearon, en el sentido de que obligaba al opositor a poder discernir, a poder discriminar entre los diferentes tipos de situaciones que te obligan a calificar la sanción del 191 de una manera o de otra, lo cual me pareció bonito, interesante. Es decir, de hecho yo los voy a utilizar esos supuestos en mis cursos con mis alumnos, porque creo que son muy interesantes como los plantearon y bueno, bien, es decir, que en ese sentido, ya digo, había cosas interesantes. ¿Cuál es el problema? Que todo eso está completamente desvirtuado por el problema de la extensión, por el problema de plantear 6.000 palabras, un examen de unas dimensiones, de una extensión que dobla o que más que dobla, digamos, la extensión normal de este tipo de exámenes, y que además, bueno, que en el que se plantean, no se plantean 30 preguntas, sino que se plantean 50. Entonces, todo eso hace que todo lo que comentemos después, quede muy, muy, muy condicionado. Pero más allá de eso, si bien digo que la dificultad para mí, desde mi punto de vista, era la adecuada, ni más fácil ni más difícil, hay todavía otro problema adicional del que adolece este examen, que tiene que ver con el equilibrio. Yo creo que el temario con el que trabajamos es suficientemente rico, sobre todo ahora que todavía han añadido más impuestos, como para que no exista la necesidad de preguntar 3 veces lo mismo, para que salgan 3 veces, digamos, la misma infracción tributaria, o para que se pregunte de manera recurrente sobre los plazos para iniciar, no sé, el procedimiento sancionador, o que, por ejemplo, me planteen
digamos, un procedimiento inspector y en el que en el mismo supuesto pues se plantea el inicio del procedimiento inspector, digamos, con la persona jurídica y con la persona física que hace las funciones de administrador de esa persona jurídica. No hace falta doblar. Si tú a mí me planteas un supuesto interesante en el que yo tenga que aplicar el 150, como de hecho lo era, es decir, era un supuesto interesante del 150, en el que además tenías que argumentar que el plazo es único para todo el procedimiento, con independencia, digamos, de que determinadas condiciones se cumplan solo en algunos ejercicios y no en otros, de manera que al final el plazo de todo el procedimiento eran 27 meses y no 18. Quiero decir, había su tema, había sus historias, es decir, habían sus trampas típicas en este tipo de supuestos. No había necesidad de, ¿cómo diría yo?, de incrementar artificialmente la dificultad del ejercicio. No había ninguna necesidad. No había necesidad de hacer sufrir a la gente por esto, porque al final un poquito va de esto. ¿Qué necesidad había de hacer pasar a las personas que se presentaron a este examen por tener que pasar un mal rato de ver que no han sido capaces, muchos de ellos, de poder expresar, de poder demostrar lo mucho que han estado preparándose para este segundo ejercicio de la oposición? ¿Quién sale ganando con esto? Pues absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque al final es lo que os digo, es decir, en mi opinión ha sido un error. Alguien, digamos, no ha sabido calibrar bien qué entraña, qué dificultades se esconden detrás, digamos, de dar respuesta a un examen de esta extensión y, por otro lado, de esta dificultad. Entonces, la reflexión que quiero compartir con vosotros, y si alguien de la agencia tributaria encargada, digamos, de este tipo de procesos selectivos relacionados con el Departamento de Recursos Humanos ve este vídeo, pues me gustaría que fuera trasladado a quien toque. Yo he sido muchos años, he sido directivo, he tenido cargos directivos en el mundo de la empresa privada, y yo he tenido que desarrollar procesos selectivos. Cuando tú desarrollas un proceso selectivo para cubrir un determinado puesto de trabajo, lo primero que te tienes que plantear es el perfil de la persona que quieres que cubra ese puesto de trabajo. Entonces, yo no sé hasta qué punto, qué hay detrás de un examen como el del sábado, desde el punto de vista del tipo de perfil que se quiere para cubrir el puesto de agentes en el futuro inmediato de la agencia. No lo entiendo, no lo acabo de ver. Por eso vuelvo a decir que para mí no hay mala fe, lo que hay es un error. Entonces, aquí la reflexión que yo haría a la agencia tributaria y concretamente al Departamento de Recursos Humanos es que si realmente se toman en serio esa función que tienen de captar talento para la agencia tributaria, yo creo que determinados procesos no se pueden dejar en manos de personas que no están preparadas para hacerse responsables de estos procesos de selección, ¿vale? Entonces, no es una crítica en realidad contra nadie. Yo personalmente considero que ha habido un error. Y si ha habido un error, pues bueno, lo que tenemos que hacer es aprender de estos errores. Entonces, ya digo, esta es la reflexión que yo hago de cara a la agencia tributaria. Y no me quiero extender más en este tema, porque ya digo, es un tema que sé que es doloroso para mucha gente, y creo que habrá gente en la administración tributaria que tampoco lo vayan a pasar bien. También os voy a decir una cosa, no debe ser agradable ser miembro de un tribunal y tener que corregir 1.600 exámenes, aunque te toque solo una pregunta o dos preguntas, todos escritos de mala manera, con mala letra, rápidamente, cosas sin sentido, cosas que no vienen al caso. Debe ser una cosa bastante desagradable. Yo, por experiencia, cuando me ha tocado corregir exámenes, digamos, mi experiencia como profesor universitario, os aseguro que no es nada agradable corregir según qué tipo de pruebas, en según qué tipo de condiciones. Ya os digo, es decir, para mí es un error, para mí nadie, absolutamente nadie, va a salir beneficiado o ha salido beneficiado con esta historia. Es un error, todos cometemos errores, pero el error está ahí y esa es la reflexión que quiero poner sobre la mesa. Y dicho eso, la otra reflexión que quiero hacer a los opositores, a las personas que os presentasteis, digamos, el sábado, y que de alguna manera veis que buena parte de vuestro trabajo pues se puede haber quedado directamente tirado en la cuneta, la reflexión que os quiero hacer es que el examen fue igual para todos. Es decir, por malo que pudiera ser, por
erróneo que pudiera ser el planteamiento, por extenso que pudiera ser la prueba que os plantearon o que se nos planteó a todos, porque también, digamos, los preparadores también nos examinamos de alguna manera, por injusto que nos pueda parecer todo esto, al final era el mismo examen para todos, y al final, digamos, aquí lo que se va a hacer, entiendo yo, es que se van a coger los mejores, es decir, al final las personas que mejor supieron adaptarse a las circunstancias y que en esas condiciones de presión mejor supieron dar respuesta a lo que se les planteaba, pues esas serán las personas seleccionadas que pasen el corte y que acaben consiguiendo la plaza. Entonces, yo desde ese punto de vista, también lo digo porque entiendo que pueda existir muchísima frustración. Dentro del grupo de alumnos que yo tengo, pues ha habido personas que han salido del examen, pocas, pero razonablemente contentas. ¿Por qué? Por efecto comparativo con aquellos que les ha ido fatal. Entonces tengo gente que les ha ido bien, tengo gente que, habiendo respondido solo 25 preguntas, consideran que esas 25 preguntas que pudieran responder las respondieron bastante bien, de manera que están razonablemente contentos. Luego están los que tuvieron un sabor agridulce, y luego, pues, bueno, y esto es lo que duele, tengo dos personas que están realmente jodidas, y esto lo digo así, porque entienden que tal como se planteó el examen no pudieron demostrar lo que sabían. Y estoy hablando de personas que habían estudiado mucho, que se habían esforzado muchísimo, personas que, como muchos de los que estáis viendo este vídeo, pues quitaron tiempo de dedicación a su familia para dedicárselo a la oposición y que ahora desgraciadamente pues están planteando simplemente abandonar. Entonces yo, desde ese punto de vista, yo la reflexión que hago es que los preparadores tenemos que tomar cuenta, tenemos que tomar nota de lo que ha pasado, tenemos que preparar al opositor para que en estas circunstancias pueda reaccionar, porque no sabemos qué es lo que va a pasar el año que viene. El año que viene yo espero que desde la agencia tributaria se haga una reflexión, que alguien incluso vea este vídeo, vete tú a saber, haga una reflexión sobre esto que estamos comentando y diga, esto no puede volver a pasar. Ya os vuelvo a repetir, corregir esos exámenes no va a ser agradable. Entonces, que alguien haga una reflexión y que las aguas vuelvan a su cauce y volvamos a tener exámenes normales en el segundo ejercicio de agentes en los que la gente pueda demostrar si sabe o no sabe. Os vuelvo a repetir, es decir, había supuestos muy bien planteados, incluso bonitos desde un punto de vista didáctico. Es una pena que la gente no los haya podido responder como esos supuestos se merecen, porque alguien ha tenido que pensar en esos supuestos. Entonces, ya os digo, es decir, como preparador o los preparadores lo que tenemos que hacer es una reflexión para que nuestros alumnos, nuestros opositores puedan reaccionar en función de lo que se encuentre el año que viene. Si la agencia tributaria entra en razón y volvemos a exámenes normales en los que se valore el conocimiento del opositor, o si se mantienen sus 13 y nos encontramos con un examen de otras 6.000 palabras o de 8.000 o de 15.000, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que al final es un proceso selectivo en el que todos hacemos el mismo examen y yo no tengo por qué pensar que haya manos negras ni cosas raras, porque no tengo elementos de juicio para pensar que esto no sea más que un error, pues ya digo, la reflexión que quiero compartir es esa, es decir, que al final sí, es un drama para mucha gente, es un problema. Yo personalmente no lo estoy llevando tampoco nada bien porque me duelen mis alumnos y aún así pues tengo que hacer de tripas corazón, ser objetivo y decir esto es lo mismo para todos, tenemos que mejorar todos y nos tenemos que preparar para lo que nos planteen, porque de fondo hay un tema que a mí ninguno me va a quitar de la cabeza y es que realmente es una oposición, tradicionalmente ha sido una oposición muy bonita. El temario es muy bonito, es muy interesante, los supuestos prácticos desde un punto de vista incluso intelectual son realmente interesantes de resolver, es decir, que es una materia que puede llegar a ser apasionante. Yo en este sentido soy un poquito friki y no me quiero extender más, es la reflexión que quería compartir con vosotros. Ya digo, a pesar de que entiendo que hay un error doloroso, para mí es un error grave porque hay muchísima gente que ha estado trabajando muchísimo tiempo y dedicándole muchísimo esfuerzo. Yo no tengo ningún elemento de juicio para pensar que no haya sido más que eso, más que un error de alguien del tribunal al que se le fue la mano, que pensó que como el año pasado habían sido 6.000 palabras, pues este año podían hacerlo igual y que simplemente se le olvidó que este año no habían preguntas tipo test, cosa que de alguna manera
pues va a acabar desvirtuando el trabajo realizado tanto por ellos como tribunal, como por nosotros como opositores y como preparadores en otro lado. Y con esto pues ya acabo, aquí lo dejo, y ya digo, me comprometo a ver si esta semana os puedo empezar a, si no todo de golpe, como mínimo subiros una parte del examen resuelto, y de cara a la semana que viene pues resolveros o subiros la otra parte. En cualquier caso, os invito a que en los comentarios me dejéis cualquier opinión que tengáis al respecto, siempre un poquito dentro de lo que es pues ya digo, el fair play y la educación. Todas las opiniones en este caso pueden ser respetables siempre y cuando se planteen y se compartan dentro de los límites de la buena educación. Y ya está. Y ahí lo dejo. Mucha suerte a todos en los resultados, mucha suerte a todos los que estuvisteis en el examen, mucha suerte a todos los que sufristeis el examen, y especialmente mucha suerte a mis niños que estuvieron allí peleando, ¿vale? Seguimos en contacto. Chao.